Se burlaron de él, lo humillaron, lo empujaron como si fuera nada. Pero no tenían idea de con quién se estaban metiendo. El viaje en autobús a Lincoln Heights, Missouri, fue largo y silencioso. Dorian apoyó la cabeza contra la ventana, observando cómo el paisaje cambiaba de calles abarrotadas a barrios suburbanos, donde cada casa parecía una copia de la anterior. No era la primera vez que era el chico nuevo, pero esta vez se sentía distinto. Su mamá había conseguido un mejor trabajo, y su tío le dijo que lo viera como un nuevo comienzo. Pero Dorian sabía la verdad. Los nuevos comienzos no existían cuando te veías como él, y menos en un pueblo como este. Lo supo en el momento en que pisó el campus de Richmond High. Las conversaciones se detenían cuando pasaba. Algunos estudiantes lo miraban de reojo y luego apartaban la vista, como si no acabaran de verlo. Los profesores eran educados, casi demasiado. Sus sonrisas se sentían forzadas, sus voces cuidadosas. Dorian no reaccionó. Había estado aquí antes. Las primeras clases pasaron sin problema. Tomó asiento, respondió cuando lo llamaron y mantuvo la vista en sus apuntes. Pero cuando llegó la hora del almuerzo, la sensación de ser observado se había instalado en su piel como una picazón imposible de ignorar. Bandeja en mano, escaneó la cafetería en busca de un lugar para sentarse. La mayoría de las mesas ya estaban llenas, con grupos encerrados en conversaciones que claramente no lo incluían. Varios estudiantes intercambiaron miradas, susurros. Entonces, vio un asiento vacío. Estaba al lado de un chico que parecía demasiado ocupado con su teléfono para importarle quién se sentara ahí. No era la mejor opción, pero serviría. Dorian apenas había colocado su bandeja cuando una voz atravesó el ruido del comedor. ¿Te perdiste? Se giró. Un chico rubio, con una sonrisa confiada y una actitud de sobra, se reclinaba en su silla con aire despreocupado. En su mesa, unos cuantos lo miraban, entretenidos. Dorian exhaló lentamente. No sabía que necesitaba un mapa. El chico soltó una risa corta y sacudió la cabeza. Solo preguntaba. No hay muchas caras nuevas por aquí. Dorian notó la pausa, en su voz. La parte no dicha de la frase. Lo miró fijamente, con el rostro imperturbable. Supongo que soy la excepción. La sonrisa del rubio se ensanchó. Pero había algo más detrás. ¿Diversión? ¿Interés? ¿Otra cosa? Bienvenido a Richmond, amigo. Dorian no respondió. Solo se sentó y tomó su tenedor. El mensaje era claro. Esto apenas comenzaba, y lo que empezó con simples miradas y murmullos, estaba a punto de convertirse en algo mucho peor. Al principio eran solo comentarios sueltos en los pasillos. ¿Desde cuándo dejan entrar a tipos como él aquí? A ver cuánto dura. Nada que no hubiera escuchado antes. Dorian lo ignoró. No estaba ahí para darles el gusto de reaccionar. Pero Bryce Tanner no era de los que dejaban pasar las cosas. Tenía esa confianza de quien sabe que nadie se atreverá a ponerle un alto. Su padre era dueño de la mitad de los concesionarios de 1800 May, autos del pueblo, y su grupo de amigos lo seguía como si fuera la realeza. Mariscal de campo, presidente del cuerpo estudiantil, el chico dorado que siempre se salía con la suya. Y por alguna razón, había decidido que la presencia de Dorian en Richmond era un problema. La primera prueba real llegó en su casillero. Dorian sacaba sus libros cuando sintió un golpe brusco en la espalda. Chocó contra el metal, el sonido resonando por todo el pasillo. «Ups», dijo Bryce con fingida inocencia. «No te vi ahí». Dorian no reaccionó. Simplemente terminó de sacar su libreta, cerró su casillero y sus movimientos eran lentos, controlados. Si no les daba nada, se aburrirían. Bryce se rió. «Eres callado, ¿eh? Eso está bien. Muy bien». Dorian se giró y lo miró. No con miedo, no con enojo, solo miró. Por un segundo, la sonrisa de Bryce titubeó. Luego, uno de sus amigos, Nick o Kyle, daba igual, todos parecían lo mismo, murmuró algo, y Bryce volvió a sonreír. «Nos vemos luego, chico nuevo». Dorian los observó alejarse mientras el ruido del pasillo volvía. Esa fue la primera vez. La segunda ocurrió en la cafetería.
Dorian iba hacia los botes de basura cuando una pierna se interpuso en su camino. No fue sutil. No intentaron disimularlo. Su cuerpo se inclinó bruscamente hacia adelante, pero se equilibró antes de caer. Risas. Bryce levantó las manos con fingida inocencia. Relájate, hombre. Era una broma. Dorian no dijo nada. Ni siquiera lo miró. Simplemente pasó por encima de su pie y siguió caminando. Más risas. Alguien murmuró. Demasiado fácil. Dorian apretó la mandíbula. La voz de su tío resonó en su cabeza. Un león no se inmuta cuando las hienas ladran. Exhaló. Lo dejó pasar, pero eso no les bastó, porque la tercera vez, Bryce se aseguró de que no fuera solo una broma. Y ahí, las cosas cambiaron. Era después de clases y Dorian acababa de salir de la biblioteca. La mayoría de los estudiantes ya se habían ido. El estacionamiento estaba medio vacío. No tenía prisa. Su madre no llegaría del trabajo por unas horas, y no le molestaba tomarse su tiempo. Pero al salir, escuchó voces demasiado familiares. ¡Hey, chico nuevo! Dorian apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de sentir un golpe fuerte en la espalda. Se tambaleó hacia adelante, logrando sostenerse antes de caer al suelo. Risas. Se giró lentamente. Bryce estaba ahí. A su lado, Nick, Kyle y un par de chicos más cuyos nombres no importaban. Bryce aún sostenía su vaso de soda, las últimas gotas escurriendo entre sus dedos. Vaya, mi error, dijo Bryce, sin ni siquiera intentar sonar arrepentido. No, te vi ahí. Dorian bajó la mirada. Su sudadera estaba manchada de refresco, cubos de hielo esparcidos a sus pies. El silencio se extendió. Otros estudiantes que aún estaban en el estacionamiento se habían detenido a mirar. Dorian inhaló por la nariz, calmándose. Bryce sonrió con burla. Vamos, hombre, di algo. Dorian no lo hizo. Simplemente empezó a caminar para pasar de largo. Y ahí fue cuando Bryce lo empujó. No fue en tono de juego. No fue solo para molestar. Fue un empujón de verdad. Con fuerza. Con intención. Dorian retrocedió un paso. Su respiración seguía controlada. Sus dedos se flexionaron a los lados. Bryce rió. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? Nick avanzó con una sonrisa burlona. No, hombre. Solo es un blandengue. Dorian había pasado toda su vida escuchando la misma frase. Aléjate. Podía escuchar la voz de su tío en su cabeza. Mantén las manos en los bolsillos. No les des lo que quieren. Pero esto no era un simple juego para Bryce. No. Estaba buscando una risa fácil. No estaba jugando. Quería una reacción. Quería demostrar algo. Dorian respiró hondo por última vez, y entonces dejó caer su mochila al suelo. Su mochila cayó al suelo. Bryce levantó una ceja. Oh, ahora sí tienes algo que decir, ¿eh? Dorian no respondió. Solo rodó los hombros, soltándolos. Bryce se rió. Hombre, de verdad, ¿tú crees que...? No terminó la frase. Dorian se movió. Un solo paso, rápido, preciso, un amague con la izquierda, lo justo para hacer que Bryce reaccionara. Y luego, un derechazo seco, directo a sus costillas. El sonido fue brutal. Bryce soltó el aire en un jadeo ahogado, su cuerpo doblándose sobre sí mismo. Pero Dorian no había terminado. Un giro. Un uppercut perfecto. La cabeza de Bryce se echó hacia atrás, y antes de que pudiera siquiera pensar en mantenerse en pie, sus piernas cedieron. Se desplomó contra el pavimento. Silencio. Nick y los demás se quedaron mirando, con la boca abierta. Dorian dio un paso atrás, ajustándose la sudadera. Su respiración seguía firme, controlada. Bryce gimió, rodando sobre su costado. Dorian finalmente habló. ¿Terminaste? Bryce no contestó, solo tosió. Dorian miró a los demás. ¿Alguien más? Nadie se movió. Dorian recogió su mochila, se la colgó al hombro y se fue sin decir una palabra más. Pero lo que pasó en ese estacionamiento no terminó ahí. Era solo el comienzo. A la mañana siguiente, toda la escuela lo sabía. No necesitaba revisar su teléfono para confirmarlo. Las miradas lo decían todo. Ya no eran solo de curiosidad, eran diferentes. Algunos lo miraban con respeto, otros con nerviosismo. Unos pocos lo observaban como si lo vieran por primera vez. Bryce no estaba en la escuela. Eso no lo sorprendió. Después de recibir un golpe así frente a medio estacionamiento, nadie se recupera de la humillación de un
Día para otro Nick y Kyle mantuvieron su distancia. Dorian entró al salón como si nada hubiera pasado. Se sentó. Sacó su libreta. Negocios como siempre. Pero eso no significaba que la gente hubiera terminado de hablar. A la hora del almuerzo las conversaciones bajaban, de volumen cuando pasaba. Los murmullos eran inevitables. Algunos lo miraban con admiración, un par de chicos de primer año, que nunca le habían dirigido la palabra. Ahora lo veían como si fuera una leyenda. Y luego, estaban los otros. Vaya, no sabía que el nuevo tenía manos, susurró alguien mientras pasaba. Bryce se lo merecía, agregó otra voz. Escuché que no va a volver en una semana. Dorian los ignoró. Él no estaba ahí para ser un héroe. No buscaba validación. Pero, entonces mientras se sentaba, escuchó otra cosa. Pft, es solo otro matón violento. Las palabras fueron bajas, pero no lo suficiente. Dorian giró la cabeza ligeramente. Un par de chicas en una mesa cercana. Una de ellas, una castaña con joyas caras y una expresión de asco, apartó la mirada cuando notó que la había escuchado. El estómago de Dorian se tensó. Ese era el problema con momentos como este. No importaba cuán justificado estuviera. No importaba si tenía razón. Siempre había alguien que lo torcía. Pero no se arrepentía. Bryce había salido a buscar una pelea. Dorian solo se aseguró de que la encontrara. Aún así, el peso de todo se asentó sobre él. Llevaba años entrenando, años controlándose, años eligiendo caminar lejos. Eso no era debilidad, era fuerza. Entonces, ¿por qué sentía que, sin importar qué decisión tomara, la gente ya había decidido quién era él? Pero Dorian estaba a punto de aprender que la verdadera fuerza no era solo saber lanzar un golpe, era lo que venía después. Años alejándose, años controlándose. Eso no era debilidad, era fuerza. Entonces, ¿por qué sentía que, sin importar qué decisión tomara, la gente ya había decidido quién era él? Pero Dorian estaba a punto de aprender que la verdadera fuerza no se trataba solo de lanzar un golpe, se trataba de lo que venía después. El resto de la semana pasó en un borrón. Bryce seguía sin aparecer. Sus amigos ya no se metían con Dorian. Las miradas se fueron desvaneciendo. Poco a poco, los susurros se hicieron más bajos, pero aún había algo en el aire. Dorian lo sentía. Una tarde, cuando salía del gimnasio, el entrenador Harrison lo llamó. ¿Tienes un minuto? Dorian dudó. No estaba de humor para una charla moralista. Pero había algo en el tono del entrenador que lo hizo detenerse. Caminaron juntos hacia afuera, deteniéndose cerca de la pista donde el equipo de fútbol terminaba su entrenamiento. Escúchelo. ¿Qué pasó?, dijo el entrenador. Imagino que tenías tus razones. Dorian asintió. No iba a disculparse, el entrenador lo estudió por un momento. ¿Eres peleador? Dorian se encogió de hombros. Boxeo desde niño. El entrenador soltó un leve silbido. Sí, eso era evidente. Eres bueno. Pero dime algo. ¿Esa pelea cambió algo? Dorian lo miró, sin estar seguro de a dónde iba con esto. El entrenador cruzó los brazos. ¿Tú crees que Bryce aprendió algo? ¿Crees que los demás lo hicieron? Dorian exhaló y pasó una mano por su cabeza. Sabía la respuesta. Bryce no era del tipo que reflexionaba sobre sus errores. Y los demás, algunos ahora lo respetaban, otros le temían, y otros siempre lo verían como ellos quisieran, sin importar lo que hiciera. El entrenador asintió, como si pudiera ver los pensamientos corriendo por su mente. Mira, chico. Gente como Bryce no pierde de verdad, no de una forma que importe. Volverá, dirá lo suyo, y el ciclo comenzará otra vez. Pero tú eres diferente. Tienes control. Dorian frunció el ceño. ¿Qué está diciendo? El entrenador inclinó la cabeza en dirección al campo. Llevo tiempo pidiéndole al entrenador de boxeo que me mande algunos chicos para el equipo de lucha libre. ¿Alguna vez has pensado en usar esa habilidad para algo mejor? Dorian parpadeó. ¿Lucha? ¿Libre? El entrenador sonrió. Mira, sé que puedes defenderte. Eso ya quedó claro, pero hay una diferencia entre ganar una pelea y aprender a controlar tu poder. He visto a demasiados chicos como tú quedar atrapados en una reputación que nunca pidieron. Tú ya demostraste que no eres alguien con quien meterse.
Ahora demuestra que eres mucho más que eso. Dorian no respondió de inmediato. Durante tanto tiempo, pelear había sido solo eso. Sobrevivir. Defender su lugar. Pero la forma en la que el entrenador lo miraba, la forma en la que hablaba, no se trataba de demostrar algo. Se trataba de ser más. Esa noche, Dorian se sentó en su cama, mirando los viejos guantes de boxeo de su tío. Pensó en todas las veces que se había contenido. En todas las veces que había elegido alejarse. Y en la única vez que no lo hizo. El entrenador tenía razón. Bryce no iba a cambiar. La gente pensaría lo que quisiera. Pero Dorian aún tenía una elección. Y tal vez, solo tal vez, esta vez haría una diferente. Porque la verdadera fuerza no era solo saber cuándo pelear, era saber por qué pelear.